El mundo está en llamas. No por esperado, esta noticia deja de ser preocupante, porque lo cierto es que, aparte ya de los incendios y las catástrofes climatológicas generadas por el HAARP, estamos viendo de repente en las últimas semanas pues un incremento de la violación de las fronteras a cargo de los piratas, a su vez manejados por esos poderes oscuros que están amenazando pues Europa, Estados Unidos. Incluso se dice que en Costa Rica han declarado una emergencia debido a este tema. Sabíamos que iba a suceder cuando llegara el punto final, cuando los malos dejaran de tener el control del sistema monetario, que, bueno, como se dice, derribarían el templo, como hizo aquel héroe de la Biblia, Sansón. Es decir, se llevarían todo por delante. El caso es que, bueno, la situación es altamente preocupante. En España, en cada país, está habiendo, bueno, tensiones que llevan, bueno, pues al caos. Y, en concreto, en Europa, países que anteriormente estaban a favor de la inmigración, como Alemania, han comenzado ya, y de hecho están poniendo más controles en sus fronteras, en su frontera con la República Checa y con Polonia, lo cual es un cambio diametral en la política europea y se puede decir que, bueno, que acaba con ese consenso de las fronteras abiertas entre los países de la Unión Europea. Polonia está endureciendo su frontera. Por supuesto, Hungría ha dicho que lo que está pasando en Italia es inadmisible. La propia Italia intenta contener como puede esta avalancha sobre Lampedusa, pero incluso también Eslovaquia lo está haciendo, y el Reino Unido, del que luego hablaremos. En el caso de Polonia ha surgido un escándalo que ya había sido vaticinado por The Stone Rider, como casi siempre se está adelantando a los hechos, en el cual es el partido en el poder, que supuestamente pues es un partido en contra de la inmigración. Su gabinete de relaciones exteriores, en realidad sus consulados, habían estado vendiendo visados para inmigrantes para que sí pudieran entrar en la Unión Europea y a partir de ahí marcharse a Estados Unidos. O sea, un auténtico escándalo a solo unas pocas semanas de las elecciones. Como digo, en el Reino Unido se está produciendo un cambio brutal en su política. De repente, su ministra de Interior, que encima es de origen hindú o indio, está diciendo que el multiculturalismo ha fracasado. Inadequate integration and a misguided dogma of multiculturalism have proven a toxic combination for Europe over the last few decades. I'm not the first to point this out. In 2010, Angela Merkel gave a speech in which she acknowledged that multiculturalism had utterly failed. And then French President Nicolas Sarkozy and British Prime Minister David Cameron echoed similar sentiments shortly thereafter. Multiculturalism makes no demands of the incomer to integrate. It has failed because it allowed people to come to our society and live parallel lives in it. They could be in the society, but not of the society. And in extreme cases, they could pursue lives aimed at undermining the stability and threatening the security of our society. We are living with the consequence of that failure today. You can see it play out in the streets all over Europe, from Malmo to Paris, Brussels to Leicester. It is 13 years since Merkel gave her speech, and I'm not sure that very much has changed since. If people are not able to settle in our countries and start to think of themselves as British, American, French or German, then something is going badly wrong. Así pues, bueno, tenemos por ahí, por el lado de la inmigración, un cambio radical. Hasta en Nueva York se está diciendo, el alcalde de Nueva York, que ya no pueden admitir más inmigrantes. Pero en cuanto al cambio climático y a las medidas de CO2, también vemos cambios que eran inimaginables hasta hace unas semanas, hasta la reunión del BRICS de este verano. Y es que Rishi Sunak, el primer ministro inglés, ha empezado a suavizar los objetivos de reducción del CO2, ese gas que es tan importante para la vida y al que se le echa la culpa absolutamente de todo. Cosa que medida que ha sido aplaudida por Donald Trump
y que, bueno, se une a declaraciones de Bill Gates. Pongo lo de Bill Gates entre comillas porque si os veis la entrevista veréis que se queda parado en algunas ocasiones, que bueno, que está matizando todo lo que se había dicho anteriormente sobre que el planeta iba a, bueno, poco menos que a explotar por este problema del calentamiento global. Y no solo él, sino que a finales de agosto, es decir, unos días después de esa reunión del BRICS, Lynn Rothschild, que es la viuda de Evelyn de Rothschild y bueno, pues, la emperatriz del imperio Rothschild, sin perjuicio de otras ramas de la familia, está empezando a, bueno, a recular en el sentido de que bueno, pues se ha exagerado con la agenda ESG. La agenda ESG es lo mismo que la agenda 2030, son todas esas medidas que tienen que ver con el género, con el cambio climático, con la gobernanza, que es bueno, pues todo lo que conocemos como esas medidas de control, en el sentido que ella ha dicho que bueno, las grandes empresas se tienen que preocupar más por hacer bien su trabajo que por seguir esos postulados que, bueno, pues... I believe that ESG as a term should be put into the dustbin. Okay. I don't think we should try to defend ESG as a term. Because it's been sullied by, it's been productized by too many people. There's too much greenwashing around it. There's too much virtue signaling. And people just think if they hang up an ESG shingle that they are a virtuous company. En fin, son muchas las declaraciones de líderes. Por supuesto, Ursula von der Leyen va por otro camino y sigue hablando de endurecer las políticas para, bueno, controlar las emisiones de CO2, que es lo mismo que decir, pues controlar a la población, pero desde luego que estamos notando un cambio desde esa reunión de verano de los BRICS, que como ya sabéis implica que el sistema monetario ha pasado a otras manos y de hecho, bueno, pues diferentes países están diciendo que el sistema monetario actual está, si no muerto, moribundo. A todo esto se añade unas declaraciones de Trump muy importantes, porque por primera vez ha dado una fecha. Ha dicho que en 5 meses Joe Biden estará fuera de la presidencia. So less than 5 months from now, we're going to defeat crooked Joe Biden. We're going to take back our country, and we're going to make America great again. Las filtraciones a cuenta de su bien reconocida corrupción se suceden. La última, y mañana mismo, si veis mañana el vídeo, pues habrá comenzado ya las testificaciones, los testimonios acerca de la corrupción de la familia Biden. Pues se ha filtrado que unos días antes de llegar a la Casa Blanca como presidente había recibido $250.000 su hijo de parte del gobierno chino, pero con, bueno, la residencia, digamos la dirección de ese envío de dinero como si fuera la residencia de Joe Biden en Delaware. O sea que no hay manera de que se pueda desligar de esos pagos y es evidente que está a punto de caer. En ese contexto se está investigando también a Biden cuando era vicepresidente de Obama y por ahí se está analizando los pagos y la manera de proceder de ese gabinete. También se está investigando ahora mismo, de hecho la mayoría republicana del Congreso está investigando los pagos que se han realizado a Ucrania, como también había pronosticado de Stone Rider. En concreto, se le ha mandado una carta a Jake Sullivan, que fue también un hombre fuerte de Obama y hoy día es el consejero de seguridad de Joe Biden, que parece que reside en Ucrania, porque las cuentas del dinero enviado a Ucrania no salen. Ahí habría que hacer un inciso, recordando que Real Red News, que como sabéis son noticias que van más allá y que no son comprobables, pero que van en el mismo sentido, está anunciando que bueno, pues la última representante que ha nombrado Biden para los asuntos de Ucrania ha sido ya detenida y bueno, pues precisamente por desviar dinero a uno de sus empresas, y bueno, pues parece que por ahí se va a cortar. Y esto va a suceder también en la Unión Europea.
y parece, según dijo Stone Rider, que va a ser a partir de Polonia que esta malversación de fondos va a golpear de lleno en la Unión Europea. Como digo, hablamos de consejero de seguridad, y el que fue consejero de seguridad de Donald Trump durante muy poquito tiempo, el general Flynn, ha hablado con el hijo de Donald Trump, con Donald Trump Jr., acerca, bueno, de por qué le sacaron del poder, evidentemente porque sabía demasiado, y bueno, lo ha dicho alto y claro. Ha dicho que aparte de que él, como ex jefe de la inteligencia militar, DIA, tenía acceso a muchísimos documentos secretos y programas secretos, lo que llaman black projects, programas negros, es decir, que son solo unos pocos diputados y senadores se enteran de a dónde va ese dinero, pues dice que en el poco tiempo que, bueno, pues tuvo acceso a la documentación como consejero de seguridad, que era pues llegar a todo, pues encontró, bueno, que la CIA y el FBI tienen un calificativo que es Presidential Findings, es decir, cosas que puede descubrir un presidente que facultarían, si ese presidente las descubre, que hubiera un golpe de Estado, es decir, que le quitaran del poder. One I did with Pence, with Vice President Pence, prior to coming in to the Oval, or prior to coming into the White House. So it was just prior to January 20th. And then I did it again. I took briefings on all the black programs, what we call black programs, which I'm very familiar with. I was familiar with many of them while I was the head of DIA. And so I basically, as the National Security Advisor, I'm going to be responsible for all of them. Now, there's different organizations that run them. Black programs, this is a big deal, Donald, because, and for your audience to understand, sort of when we say where the bodies are buried. Black programs are very sensitive, classified programs where nobody has any idea how much money is spent on these things. The money just flows freely. The level of corruption and, frankly, criminal behavior inside of these things, is just extraordinary. Yeah. And so one of those, among many, are what they call findings, presidential findings. And these are the things that if a incoming president isn't aware of these things, trust me, the CIA and the FBI aren't going to tell the incoming president. And so I got partially briefed with Pence. Coming back in, I got a full laydown of every single one of those. Those are things that they do not want anybody to get control of. Y bueno, pues viene a decir que, bueno, primero que él tiene esos documentos, que conoce esa información, y como he dicho en mi canal de Telegram, esa información ha de tener relación con el 11S, con el asesinato de JFK y de Robert Kennedy, con el ataque al consulado de Benghazi, con la creación de armas biológicas, incluso con el tráfico de drogas a cargo de la CIA, y quién sabe si también con el tráfico de niños, es decir, cosas no gordas, gordísimas. El ataque que está sufriendo el Deep State viene por todos los lados, y bueno, pues a Fauci, a lo que quede de Fauci, bueno, pues se ha filtrado una información de que la CIA le llevó a su cuartel general para exigirle que no contara nada del origen del COVID, es decir, que habían sido ellos mismos. Bueno, por último, con respecto a la Organización Mundial de la Salud, el senador Malcolm Roberts, senador australiano, ha anunciado con gran alegría que el famoso tratado de pandemias, ha sido rechazado por la ONU. Es decir, que la ONU no va a tener capacidad ejecutiva para imponer restricciones, confinamientos, obligatoriedad de la vacuna e incluso el pasaporte digital. Con lo cual, una nueva victoria que, como digo, indica que hay una rebelión de países, los llamados países no alineados, que ya no siguen las directrices del Deep State o de los globalistas. Y esto se debe exclusivamente a que esos países ya no dependen económicamente de los préstamos del FMI, sino que están accediendo a esos préstamos a través del Banco de Desarrollo del BRICS. Así pues, no quiero suavizar la situación porque realmente en España particularmente es muy difícil, extremadamente difícil, y vamos a pasar por unas semanas y meses de gran tensión porque, como digo, la manera en la que esta gente, este poder oculto, se quiere marchar del planeta es, bueno, pues destruyéndolo todo.
y eso nos toca de lleno a los españoles. Pero por otro lado, en el concierto internacional se empiezan a ver ya claros en estas grandes nubes y esta gran tormenta que estaba cayendo. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa las próximas semanas.